Nuevamente, buenos días. Es un placer estar en este otro momento, en este otro espacio, compartiendo la mesa con Adriana Cernunnikov. Muchísimas gracias, Javi. Un placer y gracias a quienes confían en nosotras para poder transmitirles, compartir, preguntarnos algunas cuestiones. Bien, como bien dice el programa que ustedes tienen, este es un conversatorio cuyo nombre dice el Área de Ambiente Social y Natural y la ESI, Perspectivas y Saberes en Diálogo. Más que dialogar nosotras, vamos a tratar de que dialoguen los contenidos que vamos a ir planteando y que les vamos a ir compartiendo. En principio quiero comentarles que las palabras que les voy a acercar son el producto de un trabajo compartido con un equipo conformado por Marcela Bilinkis y Santiago Semaitis. Seguramente ustedes los conocen, lo conocen. Ellos son parte de nuestro equipo de Educación Sexual Integral en la Dirección Provincial de Educación Inicial. Junto a ellos fuimos acompañando tanto el proceso de consulta del diseño curricular y al mismo tiempo que se desarrolló su escritura y se compartió con ustedes esa misma escritura, se mantuvo siempre un diálogo con las y los curricularistas que participaron con su puño y letra en la apuesta que significa la transversalidad de la ESI en cada una de las áreas. A propósito de esto y en virtud del trabajo en equipo que venimos realizando estos años conjuntamente con Adriana Cernunnikov, a cargo de Ambiente Social, vamos a compartir y a conversar y a pensar en conjunto la relación entre la perspectiva de la ESI y el área del ambiente social y natural, como decía recién. En principio, la intención es presentar algunas coordenadas, algunas preguntas que nos hacemos al respecto, y al mismo tiempo estas coordenadas nos sirven como punto de partida para un trabajo conjunto. A sabiendas de que ustedes han trabajado, han estado leyendo, tienen conocimiento de algunas de estas coordenadas que nosotros vamos a poner aquí sobre la mesa. Entonces, como decía, voy a iniciar con estas coordenadas reponiendo los ejes centrales que hacen a la perspectiva de la ESI, y luego Adriana hará lo suyo con el ambiente social y natural. En un tercer momento vamos a compartir algunas propuestas pensadas con el cruce de ambos aspectos. Bien, como saben, el nuevo diseño curricular plantea, junto con la perspectiva de la interculturalidad, educación ambiental integral e inclusión educativa, que la ESI forma parte de estas diferentes perspectivas, concebidas como transversales y planteadas desde la intención de complejizar el abordaje de diferentes áreas de enseñanza. En este sentido, reafirmamos, o por lo menos consideramos necesario reafirmar, la celebración que significa para la Dirección Provincial y la Dirección Provincial de Educación Inicial y la comunidad educativa este nuevo currículum como una construcción en la que muchas de ustedes participaron, ya lo dijimos, pero la verdad es que estamos orgullosas y honradas de poder decir el valor que para nosotros significa y significó esa participación. Ustedes acercaron sus voces a través de compañeras y compañeros representados en esta consulta. Esta relación recupera un conjunto de demandas e inquietudes y busca saldar una vacancia, como bien decían en la mesa quienes nos antecedieron, en el campo de la educación inicial y la educación sexual. Una vacancia relacionada con la explicitación de la ESI y entramada a lo largo de todo el currículum. Bien, la inclusión de la ESI como perspectiva transversal, explicitada y amalgamada en el currículum, su incorporación, la incorporación de la ESI en diferentes áreas curriculares, su explicitación como contenido en las planificaciones y en general la articulación de la ESI al proyecto institucional fueron los puntos más destacados que se plantearon durante el proceso de consulta para la elaboración del currículum. Y esto refrenda un punto de partida central para pensar la ESI. Y aquí van ciertas coordenadas. Por un lado, el reconocimiento de la sexualidad como una dimensión vital, presente
inherente a toda práctica educativa. No es posible pensarla sin esa relación. Y finalmente también el reconocimiento de la ESI como un derecho de las niñas y de los niños. Este derecho, inscrito por supuesto, en un marco político más amplio relacionado con las legislaciones que le sucedieron en materia de sexualidad en nuestro país, especialmente la Ley de Identidad de Género y Matrimonio Igualitario. A su vez, de cara al desarrollo curricular, esto redundó en un punto de partida crítico respecto a la enseñanza y se formuló en oposición a la infantilización del nivel inicial y a un abordaje simplificador de la ESI. Patri dio cuenta de algunas cuestiones que tienen que ver con esa infantilización o esa simplificación y al mismo tiempo del estereotipo que nos rodea, pensando en el lugar nuestro como docentes. Decía, se formuló en oposición a la infantilización del nivel y a un abordaje simplificador de la ESI, en la que solamente pareciera ocurrir la ESI como parte de una jornada excepcional o una actividad aislada, que no se articula y que tampoco es pensada desde las perspectivas pedagógicas del nivel. En esa dirección, el diseño curricular recupera y desarrolla la educación sexual como perspectiva transversal e integral. Desde esa perspectiva, desde esa mirada de transversalidad e integralidad, es que apostamos a pensar las diferentes dimensiones de la vida cotidiana de los jardines, en donde puede visualizarse, en donde puede hacerse efectiva, en donde puede pensarse la ESI. Y para poder desandar, para poder trabajar en esa línea de la transversalidad, vamos a tomar las puertas de entrada, que son estas puertas de entrada que seguramente ustedes conocen, para poder darle cuerpo y para repensar los procesos de enseñanza y aprendizaje en los jardines de infantes, desde un compromiso con un abordaje permanente y sistemático de la ESI a lo largo del tiempo, que reconozca la especificidad del nivel. Ya conocen seguramente ustedes las puertas de entrada, es un dispositivo elaborado por el Programa Nacional de Educación Sexual Integral del Ministerio de Educación de la Nación y nos permite visibilizar, insisto, las diferentes maneras, diversas maneras en que la ESI ingresa a la institución educativa y a la enseñanza. Voy a desandar algunas y al mismo tiempo hacer preguntas que también tienen que ver con preguntas que nosotras nos hacemos. En principio, la primera puerta de entrada o la primera dimensión para revisar es la reflexión personal e institucional. Hace un rato Ani hablaba del trabajo en equipo. Y acá toma mucho cuerpo este trabajo en equipo, porque esa reflexión personal e institucional es la primera explicitación, el primer movimiento, la primera parada necesaria acerca de nuestros saberes, nuestros puntos de partida, los recorridos nuestros respecto a estos asuntos, cómo nos aproximamos a estos temas como docentes. Y aquí voy a compartir algunas preguntas. ¿Qué nos pasa a nosotras, a nosotros, en relación con la ESI? ¿Qué creencias, qué saberes, qué temores, qué prejuicios, qué cuestiones sobre la sexualidad tenemos? Son preguntas necesarias, no solo, insisto, de manera individual, sino en función también de ese equipo institucional. Porque es lo que nos permite también poder mirarnos, revisarnos las prácticas, mirarnos entre nosotros con una generosidad necesaria, no por vos hiciste o no hiciste, sino desde la generosidad de compartir ese espacio de construcción conjunta. ¿Qué pensamos de los niños respecto a la sexualidad? ¿Qué condicionamientos sociales, culturales e históricos nos atraviesan? Estas son preguntas, insisto, necesarias para poder pensar o para poder entrar en esta reflexión personal e institucional. ¿Cómo nos pensamos maestras y maestros? Insisto, es necesario que esta reflexión sea dialógica, en el sentido de incluir a esas otras y esos otros colegas con quienes trabajamos, con quienes pensamos la tarea cotidiana.
organización de la vida institucional cotidiana, que seguramente cuando lo menciono ustedes tienen muchas imágenes al respecto, es una coordenada para pensar toda la institución. Es como un lente para mirar hacia adentro de sus propios jardines de infantes, para poder pensar esas múltiples tramas, esas múltiples dimensiones que entraman la vida institucional, considerando las lógicas de funcionamiento, la propia tarea de enseñar, las agrupaciones que se promueven, el modo de habitar los espacios del jardín, las interacciones cotidianas entre niñas y niños. A ver, si, por ejemplo, algunas preguntas que nos permiten pensar esta organización de la vida institucional cotidiana. ¿Qué tipo de agrupamientos se proponen? Las formas de trasladarse. Seguramente esto ustedes lo tienen como muy presente cada vez que piensan en sus prácticas. Lo que antes hacíamos el grupo de las nenas, las mesas de las nenas, las mesas de los nenes, entran primero las nenas, después los varones. Digo, estas prácticas que son parte de lo cotidiano, ¿qué cuestiones ahí están subyaciendo o qué cuestiones portan esas formas de organizar los grupos? Los saludos diferenciales, si existen, si no existen, los nombres para las salas, por ejemplo, cómo eligen los nombres de los grupos con las niñas, con los niños, qué nombres le hacemos lugar, qué nombres cuestionamos. Por ejemplo, las salas de princesas y piratas, las salas de hadas y duendes. Estas son algunas de las cuestiones que nosotras nos preguntamos para poder pensar esa entrada de la ESI a través de la organización institucional. Hay muchas otras cuestiones también para pensar. ¿Cuántas observaciones nos permiten repensar la organización y el espacio de las salas y sus imágenes? ¿Cuáles son los objetos? ¿Cuáles son las imágenes que ponemos en las carteleras de los jardines? ¿Qué representaciones son las que subyacen detrás de una imagen o son las que prevalecen todo el tiempo a través de esas imágenes que se reiteran o no? Al mismo tiempo seguimos utilizando imágenes estereotipadas de nenas y varones, con niñas con un peinado, niños con otro peinado, niñas con pelo largo, niños con pelo corto. Seguramente ustedes se han hecho también estas preguntas. Nosotras también las pensamos al mismo tiempo que reflexionamos sobre estas puertas de entrada. Y también nos parece importante poder preguntarnos en qué medida es posible intervenir esas carteleras para bienvenir desde otras lógicas de sentido, ¿no? Preguntas que nos pueden servir o nos permiten pensar también otros momentos del jardín, no solo una cartelera. ¿En qué medida es posible intervenir en un momento de entrada? ¿En qué medida es posible intervenir en un armado de grupos para que puedan los grupos trabajar de manera autónoma? ¿Cómo se subdividen esos grupos? ¿Cómo se proponen? Bien, otras puertas de entrada, avanzo para poder hacer lugar a lo que sigue. La otra puerta de entrada tiene que ver con los episodios que irrumpen en la vida escolar, que escapan a la planificación, que traccionan y sobre los que intervenimos y muchas veces son oportunidades para la enseñanza y el aprendizaje de la ESI. Ahora bien, Ani nos proponía y nos decía que tenemos que seguir estudiando, que tenemos que seguir leyendo, que tenemos que seguir aprendiendo. Me estoy incluyendo, nos estamos incluyendo en este tenemos, porque la transversalidad de la ESI no es algo acabado, no es algo que el diseño curricular ya lo presenta como definido, sino que lo seguimos construyendo y lo seguimos pensando. Entonces, en ese sentido, esos episodios que irrumpen la vida escolar pueden ser oportunidades para la enseñanza y el aprendizaje de la ESI, en tanto y en cuanto tengamos muy presente qué es lo que plantean los ejes de la educación sexual integral, en tanto
tengamos esos ejes discutidos, a veces los nombramos como títulos y nos parece, insisto, también lo incluyo, que son ejes que los tenemos sumamente conocidos. Y a veces encontramos alguna lista en la institución en donde alguno de esos ejes justamente está siendo clausurado, no está presente y podríamos tenerlo presente. Vamos a avanzar un poquito más en estas cuestiones en un momento. Tenía unos ejemplos, lo voy a decir muy rápido. Por ejemplo, ante la elección de un color, quiero el rosa, no me des el rosa, dicen los nenes, porque es de nena. Y ante ello decimos y repetimos frases del estilo, no hay colores de nenas ni de nenes. Y la pregunta acá, que es una intervención bastante corriente, la pregunta a esa intervención es, ¿qué efecto tienen estas ideas en las propuestas pedagógicas y en la cotidianidad de las salas? ¿De qué manera se permite a las niñas, se promueve, se propone que interroguen el mundo que los rodea y esas frases, esas cuestiones instaladas puedan ser revisadas, pensadas o por lo menos tengan la oportunidad de repensarla? Otra puerta de entrada tiene que ver con los jardines, con las familias. Ingresa a los jardines a través de las familias, que implican dos cuestiones, entre otras cuestiones diferentes. Por un lado, el modo en que nos vinculamos, el modo desde el que pensamos a los grupos familiares, sus estructuras, sus roles dentro de las familias. También da cuenta esto de cómo entendemos a la ESI. Y por otro lado, implica esta comunicación con las familias una valiosa oportunidad para comunicar los proyectos institucionales, dar a conocer cómo se trabajan estos temas en los jardines, en contraposición a versiones tergiversadas y erróneas que muchas veces circulan respecto a la ESI. Bien, voy a avanzar un poco más rápidamente y después, en todo caso, retomo. Yo decía que hubo un trabajo a lo largo del diseño que tuvo que ver con una transversalidad de la ESI en las diferentes áreas. Esto lo vamos a poder compartir en algunos ejemplos y lo va a tomar Andrea también. Y quería pararme en de qué hablamos cuando hablamos de los ejes y estos ejes que pueden ser leídos en la articulación con las diferentes áreas. Nosotros tenemos, como ustedes bien saben, 5 ejes que tienen que ver con garantizar la igualdad de género, ejercer los derechos, respetar el respeto por la diversidad, valorar la afectividad, el cuidado del cuerpo y el cuidado de la salud. Rápidamente, una pasada por algunos de estos ejes. ¿De qué hablamos cuando hablamos de garantizar la igualdad de género? Esto refiere a la perspectiva de género y en particular al modo en que nos permite problematizar los sentidos y las prácticas en torno a la construcción cultural sobre las masculinidades y feminidades. En este caso, este eje lo vamos a profundizar en algunas de las propuestas pedagógicas que va a compartir en un momento Adri, pero hay algo puntualmente que nos importa marcar. El tema de problematizar. Digo, no se trata de pasar de una prescripción a otra prescripción. Yo recién cuando les planteaba los colores, no hay colores de nena ni de varones, este comentario, esta frase, esta intervención puede tener que ver con una prescripción, ¿sí? Es pasar de la prescripción del color rosa para las nenas a pasar a la prescripción de los colores o los juguetes son de todos, que muchas veces también lo decimos, o pasar a la prescripción no hay colores de nenas y de varones. Cuando acá nosotros planteamos el tema de problematizar, lo que estamos intentando es decir también problematizar en oposición a prescribir. Cuando alguna intervención prescribe juguetes de unos, juguetes de otros o de otras y colores de unos y de otros, lo que ahí intentamos plantear, porque plantear esto, hay juguetes de nenas y hay juguetes de varones, es plantear o sostener un
una desigualdad, porque hay algo del derecho de elegir con qué quiero jugar y con qué objetos y elementos quiero compartir con el otro o con la otra. Hay algo ahí que se cercena cuando el mandato dice hay juguetes para unos y para otros. Ahora, pasar a los juguetes son de todos también es un mandato, también es una prescripción. No sé si mandato exactamente, pero es una prescripción, tal vez no sea la palabra, prescripción sí. Estoy prescribiendo y no le estoy haciendo lugar a la posibilidad de problematizar. ¿Cómo podría problematizar? ¿Y a vos por qué te parece? Digo, tal vez una pregunta, ensayar distintas respuestas, porque esas distintas respuestas también tienen que ver con algo que decía Ani, hay un contexto, hay un momento, hay un saber, hay un grupo con el que estoy trabajando que permite y habilita determinado tipo de repregunta y hay otros grupos que permiten y habilitan otro tipo de preguntas. Pero lo que no puedo dejar es que pase esa posibilidad de intervenir, ¿sí? Esa posibilidad de hacer ahí que aparezca, no mágicamente, sino porque sé de qué se tratan los ejes, sino porque lo estuve trabajando con mi equipo, porque nos estamos cuestionando para ver qué repreguntamos, qué cuestiones tenemos que problematizar. La problematización viene de la mano de una pregunta en muchas ocasiones, que a veces no tiene una respuesta, pero es habilitar la posibilidad de tener otros modos de pensarse, otros modos de pensar esos objetos, otros modos de compartir con esos objetos. Bien, tiempo. No voy a avanzar, me parece que ya paralizamos mucho con... Buenos días a todas, estamos tratando de correr para llegar a cumplir con los tiempos. Voy a presentar algunas pinceladas del capítulo del área de ambiente social y natural que elaboramos juntos con mis compañeras, con Claudia Serafini, con Verónica Kaufmann, con Floriana Vallejos. Primero voy a recuperar algunas ideas como punto de partida de esas ideas que ya sabemos todas, pero para que nos permita avanzar un poquito en contarles la trastienda o esa cocina de cómo fuimos armando esta conversación, nuestra articulación entre el capítulo de ambiente social y natural y la ESI. Ustedes saben que en el jardín las ciencias sociales y las naturales comparten un mismo propósito, y ese propósito es que las niñas, que los niños enriquezcan, amplíen, complejicen, organicen los conocimientos que ya tienen del ambiente por el hecho de vivir en él. Sabemos, entonces nos planteamos que el eje realmente es el propósito, es nuestro eje. El ambiente no es una excusa para enseñar otras cosas. Realmente nos interesa convertir al ambiente en objeto de indagación. Este ambiente que es social y natural, que es complejo, que es diverso, que es conflictivo, que es desigual. Sabemos que el ambiente en su totalidad es inabarcable y de ahí la necesidad de seleccionar ciertos recortes del ambiente para convertirlos en objeto de indagación. Y hay algunos criterios que nos ayudan a fundamentar la selección de estos recortes. Simplemente voy a mencionar 2 o 3 que me interesa enfatizar de cara a pensar esta articulación con la ESI. Sabemos que en algunos casos elegimos aquellos recortes del ambiente que nos permiten mirar lo cotidiano con otros ojos, como dice Fraboni. Y dentro de esos recortes tienen especial interés aquellos que son capaces de recuperar los saberes de las familias y de las comunidades. Es decir, que esos saberes de las familias y de las comunidades pueden y deben entrar al jardín. Y del mismo modo que nos planteamos seleccionar algunos recortes que permitan enriquecer la mirada sobre aquellas cuestiones que son cotidianas y conocidas, también nos planteamos la necesidad de seleccionar algunos recortes que permitan acercar a las nenas y a las nenes a aquellos mundos más desconocidos. Y esto tiene que ver con lo que planteaba antes Ani, que es una decisión ético-político, la definición, la selección en este caso de qué recortes del ambiente pongo a disposición de mis alumnas, de mis alumnos. Si el jardín solamente se queda en lo
que es cotidiano y conocido, o si asumimos el desafío de ampliar el universo, de ampliar esos mundos. Por supuesto que aquello que resulta cotidiano y conocido o desconocido varía según las familias, las comunidades, los jardines, no es algo universal, un absoluto, y eso requiere ese conocimiento del cual hablaban antes las chicas, de las comunidades, de los grupos. Pero también sabemos que aquello que es más conocido o más desconocido no coincide necesariamente con lo cercano o lo lejano en el espacio y en el tiempo. Pandemia mediante, sabemos que las nenas y los nenes conocen muchísimo sobre contextos alejados en el espacio y en el tiempo, y a veces eso que está en la esquina del jardín, o como en aquel jirín, la empacadora de cebollas que estaba a 100 metros, les resulta desconocida. Estos dos criterios nos ayudan a pensar también algo que aparece con mucha fuerza en los jardines, que a veces pensamos esos recortes y estas propuestas articuladas unas con otras. Sin embargo, nosotros nos planteamos que es fundamental que la selección de los recortes sean variados, justamente con esta idea de ampliar el universo de lo conocido, poniendo en cuestión que un recorte debiera estar articulado con el que sigue, cierta articulación que la mayoría de las veces a las nenas y a los nenes se les escapa. Estoy yendo un poco rápido, cualquier cosa me piden que retome en las preguntas. Y un criterio que me parece fundamental para seleccionar los recortes del ambiente es esta posibilidad de ir y venir entre la indagación y el juego, y entre el juego y la indagación. Sabemos, pandemia mediante, cuánto se ha empobrecido el juego de las nenas y los nenes frente a la imposibilidad de tomar contacto con el ambiente. Y sabemos que cuando las nenas y los nenes más conocen el ambiente, más enriquecen su juego, en particular el juego dramático. Acá entre nosotras solas, que no me escuchen, por supuesto sí, esto es fundamental para las salas más chiquitas, de 2, de 3, las salas multiedad, pero también para las salas de 5. Muchas veces llegamos a las salas de 5 y se convierten como una cierta preparación para el primer grado. Sabemos que en la escuela primaria no van a haber espacios especialmente pensados, organizados con materiales y pares para poder jugar. Sobre todo estoy pensando en el juego dramático. Y de ahí la importancia de seleccionar recortes que permitan ida y vuelta. Seleccionamos entonces, elegimos el ambiente, ciertos criterios que nos permiten fundamentar la selección de los recortes, y me gustaría detenerme ahora un poquito en presentar esos bloques de contenidos que ahí están. Saben que algunos son específicos, son contenidos específicos de las sociales, como la vida social y cultural, como de las historias. Otros son más específicos de las naturales, como los seres vivos. Y, como decía antes Patri, a pedido de la consulta se incluye el bloque sobre el cielo, ese bloque que apunta a que los chicos enriquezcan esas observaciones sobre el cielo en distintos momentos del día, del año. No estamos pensando en la representación del sistema solar con las esferas del telescopio, estamos pensando en ampliar las miradas. Y hay algunos bloques de contenidos que incluyen tanto contenidos de sociales como las naturales. Andamos un poquito para atrás, Gaby. Los distintos, lo que podríamos plantear es que una de las particularidades que plantea este diseño es que los capítulos, y en particular el de ambiente social y natural, está atravesado por las distintas perspectivas, por la perspectiva de la interculturalidad, de la educación ambiental, y en este caso vamos a desarrollar la de la ESI. No todos los bloques de contenidos articulan todas las perspectivas, sino, como planteamos siempre, en aquellos casos que tienen sentido. Y por tampoco todos los contenidos. Van a ver, y ahora sí, Gaby, vamos al próximo, uno de los bloques de contenidos en los cuales fuimos tejiendo esta articulación con el equipo de la ESI es el de la vida social y cultural. Ustedes van a ver, que ya deben haber visto por supuesto, que este diseño tiene una particularidad en este capítulo, y es que los contenidos están acompañados
por ejemplos. ¿Los vieron? Esos ejemplos tienen dos propósitos. Un propósito es acompañarlas a ustedes en ese trabajo de elaboración, de contextualización de los contenidos a las propuestas didácticas concretas, porque los contenidos en el diseño están formulados justamente en términos generales. Y el gran desafío es ese bordado que cada una de ustedes hace en el marco de cada propuesta didáctica específica, es decir, cómo se contextualiza ese contenido en esa propuesta. Y también intenta inspirar múltiples propuestas. Y vieron que hay una serie de links y con solo hacer clic pueden recorrer propuestas, muchas de ellas están en el contenido estudiando. Entonces, en este caso aparece recortado justamente como, por ejemplo, las relaciones de cambios y permanencias en un momento del pasado y en la actualidad, en relación a las construcciones de las feminidades y de las masculinidades. Vamos a la otra imagen, Gaby. También en el bloque del cuidado de la salud y del ambiente, que por supuesto recoge la perspectiva también de la educación integral, pero que aparece fuertemente cruzada por la perspectiva de la ESI. Y vamos un poquito más al bloque de las historias. Y acá me gustaría detenerme un poco. El bloque de las historias, que está titulado en plural, tiene el sentido, intenta promover que son múltiples las historias que pueden y deben entrar al jardín. ¿Con qué me estoy peleando? Que la única historia posible no es la de las fechas patrias. Es imposible trabajar todas las efemérides en todas las salas todo el tiempo. Es necesario hacer una distribución institucional. Es imposible si lo trabajamos del modo que proponemos trabajarlo, ¿sí? Que tiene que ver con plantear ciertas preguntas y ofrecer distintas fuentes para que las nenas y los nenes comiencen a hacer unas aproximaciones con sentido a esas historias que pasaron hasta hace tanto tiempo y muchas veces en lugares tan lejanos. Pero me gustaría plantear algo respecto de cómo pensamos el cruce de la ESI con la perspectiva de las historias. La perspectiva de la ESI es solidaria con las nuevas concepciones de la historia que hacen foco en recuperar el lugar de los distintos grupos sociales subalternos que fueron invisibilizados por la historia oficial. En particular, las mujeres sin duda han formado parte de la historia y algunas de ellas han tenido un mayor protagonismo, haciendo frente incluso a los mandatos sociales de su época. Sin embargo, es preciso tener en cuenta que para comprender el rol de estos grupos subalternos a principios del siglo XIX, es necesario conocer las particularidades de la sociedad colonial en la que, por ejemplo, las mujeres, aún de los sectores sociales privilegiados, se encontraban en una situación de subordinación legal, social y política. Es decir, que al igual que otros sujetos sociales, como los negros o los indígenas, estaban excluidos y excluidas de la participación de la vida política. Entonces, es por eso que en muchos casos resulta interesante, y por ahí podemos poner la próxima imagen, Gaby, hacer visible la ausencia de las mujeres en la vida pública, ¿no? Si vemos esa imagen típica del Cabildo Abierto o la de la Declaración de la Independencia, plantearnos la pregunta acerca de quiénes participaron y observar que son todos hombres, también es trabajar la perspectiva de género. Tener en cuenta estas precisiones intenta alentar propuestas que permitan conocer a los diferentes sujetos sociales en el marco de las relaciones que los constituyen y les dan sentido. Se trata de evitar miradas anacrónicas, es decir, que juzgan el pasado desde el presente y que corren el riesgo en promover generalizaciones a partir del protagonismo de, por ejemplo, alguna mujer en particular. No sé si se entiende esto que estoy planteando. Entonces, también desde este enfoque renovado de la historia, ponemos en cuestión así como ponemos en cuestión los estudios
en los héroes varones, también queremos poner en cuestión esta idea de centrar el estudio de la historia en heroínas mujeres, porque el enfoque sigue siendo el mismo. Bien, leí para hacer lo más clara posible, pero entonces, planteado de este modo, cómo la perspectiva de la ESI se va entrecruzando en estos bloques de contenido, nos gustaría con Eli contarles un poquito la cocina de algunas propuestas que fuimos armando y que ese armado nos ha desafiado mucho, porque como en otra conversación Ani decía, este cruce entre las áreas o los campos de conocimiento y las perspectivas transversales es algo que tenemos, es un desafío que tenemos por construir, no lo tenemos ya previamente elaborado. Y les quiero contar un ejemplo de eso. Tuve la ocasión con Marcela Bilinkis de armar una propuesta didáctica sobre el fútbol. Entonces pensábamos que interesante trabajar sobre este contexto sumamente cotidiano y conocido para la mayoría de los nenes y de las nenas. Entonces yo estaba de lo más contenta porque pensaba en armar una propuesta sobre el fútbol femenino. Y Marcela, que siempre me corre el arco, siguiendo con la metáfora del fútbol, me dice, pero Adri, ¿por qué plantear solo desde el lugar del fútbol de las mujeres cuáles son sus logros, cuáles son sus obstáculos? También tendría sentido plantearnos la pregunta acerca de ¿a todos los varones les tiene que gustar jugar al fútbol o ver el fútbol? Es decir, no se trata de el fútbol de varones, el fútbol de mujeres, el fútbol, un deporte para quienes. Y cuento esto de la cocina porque, como antes planteaba Ani, el trabajo tanto desde la indagación del ambiente social como desde la perspectiva de la ESI supone todo el tiempo estar revisando nuestras propias miradas, nuestros propios juicios, nuestros propios prejuicios, y para esto nos necesitamos mutuamente. El trabajo colectivo es muy difícil, yo sola no me daba cuenta de esto, y es necesario la mirada del otro, una mirada por supuesto centrada en el conocimiento, en el estudiar, en el saber. Entonces, para iniciar esta propuesta con los grupos más grandes les propusimos que trajeran de casa el nombre de una persona que se destacara en el fútbol. Por supuesto, todos eran varones. Entonces, a partir de estas primeras ideas, empezamos, como siempre en los recorridos sobre la indagación del ambiente social y natural, a ofrecer múltiples fuentes para ir enriqueciendo los saberes. ¿Me acompañas, Cari? Entonces, por ejemplo, la posibilidad de observar algunas fotos donde se ven las destrezas de las mujeres jugando, sin embargo, que la mayoría de los directores técnicos, los referees, los referees de línea, no sé cómo se llaman, son varones. Gracias. Entonces, es decir, que si bien las mujeres han construido muchísimos logros, aún siguen siendo grandes las desigualdades. Por supuesto, esto requiere de una mirada actualizada. Este recorrido lo hicimos lo construimos con Marcela antes del último Mundial de Fútbol, que ya trajo un montón de transformaciones. Esto todo el tiempo debemos volver a mirar y remirar. En la próxima imagen, por ejemplo, en este caso, la posibilidad de entrevistar a una futbolista. A veces es posible incluir llevar a los informantes a la sala, otras veces es más difícil. En este caso le hicimos nosotros una entrevista y la pusimos a disposición, está en el continuum, está citada en el diseño curricular, y justamente ella cuenta todos los avatares que tuvo, no solo por ser futbolista, sino porque estudió para ser directora técnica. Y por otro lado, otra fuente que pusimos a disposición son unas pequeñas piezas audiovisuales que, como nos pasa en general, no son producciones pensadas para las infancias, pero poder verla con una pregunta, ¿no? Que vea cómo era la vida de esta jugadora de la selección que durante la mañana trabaja en una mercería y que después se toma el colectivo para ir a entrenar con la selección.
estas fuentes que permiten poner en cuestión y ampliar la mirada y para enriquecer esa discusión también respecto de, bueno, a quienes les gusta jugar al fútbol en la sala, etcétera, etcétera. Bien, vamos con una más. Esta es otra propuesta que también fue muy interesante elaborar. A propósito, podría ser de la unidad del jardín o pensando en el próximo día de la maestra y del maestro, ¿no? Que tiene que ver con la pregunta de cuáles son los trabajos que hacen mujeres y varones en el marco del jardín, y los varones pueden ser maestros jardineros. Y entonces elaboramos esta entrevista al señor Juan, que cuando le preguntamos alguna anécdota nos contó que al segundo día de clase una nena llegó indignada porque su abuelo no le creía que tenía un maestro. Y por último, otra propuesta que en la recorrida que vamos haciendo, en el trabajo con ustedes, no sé si estarán acá las chicas de Escobar, pero cuando estuvimos con Marcela nos contaban de que, bueno, que en el cuartel de bomberos cada vez hay más mujeres trabajando, y en sintonía en Mar Viejo estaban desplegando la misma propuesta, y me gustaría plantear cómo en este caso la articulación con la ESI a veces es tan solo el planteo de una pregunta. En una sala de 3, la maestra primero les cuenta a las familias que van a conocer el cuartel de bomberos, y una mamá dice que la tía de Francesca forma parte del cuartel de bomberos. Entonces le pide que luego de la salida, si ella puede venir a intercambiar con las nenas y los nenes. Y la maestra les pregunta al grupo: ¿ustedes qué dicen? ¿Cómo se identificarán? ¿Como bomberos? ¿Como bomberas? No sabíamos. Ahí la tía les contó que son bomberos y que la diferencia no es la diferencia de género, sino por la formación. Al menos en ese cuartel tenían distintos colores en los cascos de acuerdo a la formación y el trabajo que hacían. Y la articulación con la ESI fue ese planteo, fue esa pregunta, y fundamentalmente la observación del juego. En el primer juego, con los conocimientos que las nenas y los nenes tenían, ninguna nena participó del juego del cuartel de bomberos. Las nenas eligieron otra de las propuestas que había planteado de modo simultáneo la maestra. Sin embargo, después de indagar y conocer, como verán en la imagen anterior, Gaby, las nenas intervenían y desplegaban el juego. En la imagen que puso Gaby, simplemente para cerrar, se trata de un juego. Vieron que a veces hay algunos juegos que son difíciles de armar en la sala, ¿no? Y es difícil construir las mangueras de verdad, las escaleras, las autobombas. Es un juego desplegado en un pequeño escenario que se iba enriqueciendo en la medida en que los chicos y las chicas iban conociendo el cuartel de bomberos, y ellos mismos iban mostrándoles a la seño en la foto: nos falta eso para poder jugar. Bueno, fue más que abuelo de pájaro, pero no sé si estamos con posibilidad de por lo menos plantear alguna pregunta. Yo quería sumar algo que en muchas ocasiones planteamos. Cuando pensamos en la transversalidad de la ESI, en la perspectiva de la ESI presente en las diferentes áreas, no estamos pensando que aparezca una pregunta, que surja una pregunta, sino que estamos pensando en justamente esta mirada anterior, ¿no? ¿Desde qué lugar yo puedo atravesar en el recorte del ambiente, en el juego en el que estoy, en la propuesta de juego, en ese itinerario de juego, en cualquiera de las otras áreas, de qué manera puedo pensar la ESI intentando una problematización, insisto, sin esta prescripción que recién Adri también con ejemplos pudo plantear. Dice Marcela, suele decir, la ESI no tiene que ver con una demanda, sino que tiene que ver, entre comillas, con una oferta, ¿no? Es lo que nosotros podemos poner a disposición, y esto es parte de lo que también